Imagina estar a bordo de un pequeño barco en medio de un océano que parece interminable, donde la línea del horizonte se funde con un cielo grisáceo y el viento sopla con fuerza irregular. Las olas rompen contra el casco con un ritmo impredecible, y cada movimiento del barco recuerda que debajo de ti hay un mundo vasto y desconocido. Algunos de estos océanos son famosos por su belleza, otros por su riqueza en vida marina, pero pocos saben que entre sus profundidades se esconden peligros que desafían la comprensión humana. ¿Qué hace que ciertas aguas sean consideradas mortales? ¿Es la fuerza de las corrientes, la presencia de criaturas inesperadas, o quizá fenómenos invisibles que alteran la vida de quienes se atreven a navegar allí? Hoy vamos a explorar los océanos más letales del planeta, intentando entender no solo los peligros evidentes, sino también los secretos que aún permanecen ocultos bajo la superficie. A lo largo de este viaje descubriremos que la muerte en el océano no siempre llega de manera directa. Algunas veces es silenciosa, como la ausencia de oxígeno en zonas muertas, o como las trampas naturales que forman gigantescos remolinos. Otras veces se presenta de manera más evidente, con tormentas que parecen imbatibles o criaturas capaces de infligir daño letal con un solo contacto. La historia que nos espera combina ciencia, geografía y un toque de misterio, recordándonos que incluso en un mundo explorado en gran parte, ciertos rincones permanecen tan peligrosos como fascinantes. Para comprender por qué algunos océanos son más mortales que otros, primero debemos situarnos geográficamente. Hablamos de vastas extensiones de agua que cubren más del 70% de la superficie terrestre, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, pasando por zonas menos conocidas como el Mar de Banda en Indonesia o el Mar de Ojotsk en Rusia. Cada océano tiene su propia historia, su clima característico y sus riesgos particulares, moldeados por millones de años de evolución geológica y biológica. Históricamente, los humanos han intentado conquistar estos mares. Los exploradores del siglo XV y XVI registraron naufragios masivos, corrientes traicioneras y tormentas inesperadas que hundieron incluso los barcos mejor equipados. Aún hoy, la navegación comercial y científica enfrenta desafíos significativos en ciertos puntos del planeta, donde las estadísticas de accidentes o desapariciones permanecen inquietantemente altas. Por ejemplo, se estima que el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de más de 1000 incidentes marítimos en los últimos 100 años, aunque los números exactos varían según las fuentes y los métodos de registro. No solo importan los humanos, los océanos son ecosistemas complejos donde la interacción de corrientes, temperatura, salinidad y vida marina genera fenómenos que pueden resultar mortales incluso para los seres más adaptables. Por eso, conocer el dónde y el por qué no es solo una cuestión de geografía, sino de entender el contexto histórico, científico y ecológico que hace que estas aguas sean tan especiales y, en algunos casos, tan peligrosas. La historia de estos océanos mortales se revela en capas, y cada capa aporta un nuevo elemento de comprensión sobre lo que enfrentamos y lo que aún desconocemos. Para entender por qué ciertos océanos son tan peligrosos, podemos imaginar el agua como una gran autopista líquida, donde corrientes y remolinos son los vehículos que se mueven a distintas velocidades y direcciones. Al igual que en una carretera congestionada, si no conoces el patrón de movimiento, puedes encontrarte en un choque inesperado o quedar atrapado en un atasco incontrolable. En el océano, estos choques pueden ser corrientes extremadamente fuertes, remolinos gigantes o cambios súbitos en la densidad del agua que afectan la flotación de embarcaciones. En términos más técnicos, la mortalidad de un océano suele estar ligada a varios factores interrelacionados. Uno de ellos es la dinámica de las corrientes marinas, masas de agua que se mueven constantemente debido a la rotación de la Tierra, la temperatura y la salinidad. Estas corrientes pueden formar vórtices o remolinos capaces de arrastrar objetos e incluso barcos completos hacia el fondo. Otro factor es la presencia de zonas de hipoxia, conocidas como zonas muertas, donde el oxígeno disuelto en el agua es tan bajo que la vida marina no puede sobrevivir.
Estas áreas pueden extenderse por cientos de kilómetros cuadrados, creando regiones donde la navegación y la pesca se vuelven extremadamente peligrosas. Además, ciertos océanos están expuestos a fenómenos climáticos extremos como tifones, huracanes o tormentas subtropicales. Para dar un ejemplo, un tifón en el Pacífico puede generar olas de más de 15 metros, equivalentes a un edificio de 5 pisos, lo que hace que cualquier embarcación pequeña o mediana se enfrente a un riesgo casi inmediato. Finalmente, no podemos olvidar a los depredadores naturales, medusas venenosas, tiburones o peces con toxinas potentes, que representan un peligro adicional, aunque menos frecuente, para quienes se acercan a estas aguas. En conjunto, estos elementos muestran que la peligrosidad del océano no depende de un solo factor, sino de la interacción compleja entre corrientes, oxígeno, clima y vida marina. Cada uno por sí solo podría ser manejable, pero combinados crean un entorno donde la prudencia y la preparación son fundamentales para sobrevivir. Para ilustrar la peligrosidad de estos océanos, podemos observar casos y mediciones concretas que nos ayudan a cuantificar el riesgo. Primero, consideremos el Océano Atlántico Norte, donde las corrientes del Gulf Stream alcanzan velocidades de hasta 2 metros por segundo, lo que equivale a caminar a paso rápido sobre el agua. Estas corrientes pueden generar remolinos capaces de desestabilizar embarcaciones pequeñas y arrastrarlas kilómetros mar adentro. En segundo lugar, las zonas muertas ofrecen evidencia de peligro invisible. Por ejemplo, el mar de Okhotsk tiene áreas donde el oxígeno disuelto cae por debajo de 2 miligramos por litro, comparado con los 8 miligramos por litro de un océano saludable. Esto crea regiones donde peces y crustáceos mueren o emigran, alterando el equilibrio ecológico y afectando indirectamente la seguridad de la navegación y la pesca. Tercero, los fenómenos climáticos extremos son medibles y recurrentes. En el Pacífico Occidental, tifones como Haiyan en 2013 alcanzaron vientos de más de 315 kilómetros por hora, generando olas de 15 a 16 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, un edificio de 5 pisos sería literalmente arrastrado por la fuerza del agua. Un cuarto ejemplo es el Triángulo de las Bermudas, donde más de 1000 incidentes de desapariciones y accidentes han sido reportados en el último siglo. Aunque muchos casos siguen siendo especulativos, las combinaciones de tormentas repentinas, corrientes complejas y errores humanos crean un patrón que indica riesgo significativamente mayor que en océanos más tranquilos. Finalmente, la vida marina también contribuye a la mortalidad. Las medusas de la especie Chironex fleckeri, presentes en ciertas aguas del Pacífico y el Índico, tienen un veneno capaz de causar paro cardíaco en minutos. Aunque los encuentros son raros, la existencia de estos depredadores agrega otra capa de peligro, reforzando que la mortalidad en estos océanos es multifactorial y no depende de un solo fenómeno aislado. En conjunto, estas observaciones muestran que los océanos más mortales del mundo combinan fuerzas físicas, químicas y biológicas, creando un entorno donde cada elemento amplifica los efectos de los demás. Al analizar la peligrosidad de los océanos, es importante considerar la hipótesis nula. La mortalidad percibida en estas aguas no prueba necesariamente que sean inherentemente más peligrosas que otros océanos. Es decir, los incidentes reportados podrían explicarse por factores externos, como errores humanos, mala planificación de rutas, o registros incompletos de accidentes en océanos menos transitados. Una explicación alternativa es que los océanos mortales no son más peligrosos, sino que simplemente están más monitoreados o documentados. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas ha atraído atención mediática durante décadas, mientras que otras regiones con fenómenos similares podrían registrar menos incidentes simplemente por falta de observación sistemática. La fortaleza de esta hipótesis es que muestra cómo la percepción de riesgo puede ser inflada. Su limitación es que no explica los patrones repetidos de tormentas o corrientes intensas en áreas específicas. Otra hipótesis considera la combinación de factores naturales como la verdadera causa,
corrientes rápidas, zonas de hipoxia y depredadores juntos generan un riesgo más alto que cualquier factor individual. Esta explicación se ajusta mejor a la evidencia científica, ya que datos de velocidad de corrientes, mediciones de oxígeno y registros de vida marina coinciden con los lugares catalogados como más peligrosos. Su limitación es que la interacción exacta entre todos los factores todavía no está completamente modelada, por lo que algunas sorpresas podrían surgir en situaciones específicas. Finalmente, algunos investigadores proponen que ciertos eventos mortales podrían deberse a fenómenos todavía poco comprendidos, como cambios repentinos en densidad del agua o olas internas invisibles desde la superficie. Aunque la evidencia es escasa, esta hipótesis refleja la necesidad de mantener cautela antes de declarar un océano mortal de manera absoluta. En conclusión, al comparar estas explicaciones, la que combina múltiples factores naturales parece ofrecer la mejor correspondencia con los datos disponibles, mientras que la hipótesis nula nos recuerda que siempre existe la posibilidad de que la percepción de riesgo esté influida por la cobertura y registro de incidentes. La prudencia científica nos obliga a evaluar cada caso dentro de un marco de evidencia concreta y comprobable. A pesar de los datos disponibles, todavía hay muchas incógnitas sobre los océanos más mortales. Por ejemplo, no conocemos con precisión la frecuencia de remolinos gigantes que se forman en zonas poco exploradas, ni la extensión exacta de algunas zonas muertas, porque gran parte de estos lugares no ha sido monitoreada continuamente. Los sensores submarinos actuales pueden registrar corrientes y oxígeno, pero su cobertura es limitada y costosa, dejando enormes áreas sin medición directa. Otro límite importante es la temporalidad de las observaciones. Muchas tormentas, olas internas o movimientos de vida marina ocurren de manera impredecible, y los instrumentos existentes no siempre capturan estos eventos en tiempo real. Incluso los satélites que miden temperatura y altura de olas ofrecen solo estimaciones, no mediciones puntuales, lo que deja un margen de incertidumbre considerable. Además, la vida marina representa un componente difícil de cuantificar. Animales como medusas, tiburones o peces venenosos pueden cambiar su distribución según la temperatura, corrientes o disponibilidad de alimento, y estos cambios no siempre se registran. Por eso, aunque sabemos que representan un riesgo potencial, no podemos precisar su impacto exacto en la mortalidad humana o en accidentes marítimos. Para reducir estas incertidumbres, se necesitarían misiones combinadas, flotillas de sensores autónomos, monitoreo satelital más detallado y estudios biológicos extensivos. Solo así podríamos mapear con mayor exactitud los peligros y comprender la interacción de los distintos factores que hacen que un océano sea más o menos mortal. Mientras tanto, gran parte de lo que sabemos sigue siendo una mezcla de evidencia concreta, estimaciones y prudente especulación científica. Si los hallazgos sobre los océanos más mortales se confirman, el impacto sería relevante en varias áreas. En ciencia y tecnología, por ejemplo, mejoraríamos la comprensión de corrientes marinas extremas y zonas de hipoxia, lo que podría optimizar la navegación y el diseño de embarcaciones más seguras. Además, las investigaciones podrían impulsar avances en sensores submarinos y modelos predictivos de tormentas, ayudando a prevenir accidentes antes de que ocurran. En la sociedad y la vida cotidiana, reconocer estas zonas peligrosas permitiría a las autoridades marítimas emitir alertas más precisas, organizar rutas comerciales seguras y mejorar la educación sobre riesgos en actividades recreativas como el buceo o la pesca deportiva. Por ejemplo, si se evita el tránsito en zonas de remolinos fuertes durante temporadas específicas, se podrían reducir significativamente los incidentes humanos. Sin embargo, existen riesgos en la interpretación de esta información. La percepción pública podría exagerar el peligro y desalentar exploraciones legítimas o actividades científicas necesarias para comprender estos ecosistemas. Además, sobreestimar la mortalidad puede afectar la economía local de regiones que dependen del turismo o la pesca, generando medidas excesivamente restrictivas. La escala del problema también varía.
No todos los océanos mortales representan un peligro constante, algunas áreas solo se vuelven críticas bajo condiciones específicas, como tormentas intensas o cambios estacionales de temperatura y oxígeno. Esto significa que la mortalidad no es homogénea, sino localizada y dependiente de múltiples factores combinados, reforzando la idea de que se requiere un enfoque cuidadoso y basado en evidencia para evaluar riesgos y tomar decisiones. Explorar los océanos más mortales del mundo nos recuerda que la naturaleza puede ser tan fascinante como peligrosa. Cada corriente, remolino y criatura marina nos habla de un equilibrio delicado entre vida y riesgo, donde la curiosidad humana convive con la necesidad de precaución. La emoción de conocer estos secretos es real, pero también lo es la importancia de la cautela y la preparación. Mientras navegamos en la historia de estos mares, surge una pregunta: ¿cómo podemos acercarnos al conocimiento sin subestimar los riesgos que aún no comprendemos por completo? La respuesta está en la investigación constante, la tecnología precisa y la prudencia diaria. Si te pareció interesante este tema, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez la próxima vez que mires un océano, recuerdes que bajo su superficie se esconde un mundo tan asombroso como desafiante, esperando ser comprendido con respeto y curiosidad.